huele Katwin, ¿eh? Es que es una cosa, además hay que preguntarlo en algún momento porque el perfume que tienen las tiendas es alucinante, ¿eh? Es que huele hasta la calle, chicos, o sea, huele de maravilla. Muy bien, muy bien. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos con los nuevos productos que Apple ha lanzado. Tenemos iPhones, tenemos Apple Watch, tenemos AirPods, así que nos disponemos ahora mismo a buscar un sitio para poder grabar el unboxing y contaros nuestras primeras impresiones de todos ellos. Anda que no tenemos, ¿eh? Madre mía, tenemos. anda que no tenemos género. Vamos a pasarlo Muy bien. Además, Fernando decía, han llegado los Reyes. Digo, ¿ya han llegado los Reyes? ¿Es allá? Los Reyes. Así que nada, vamos a buscar un sitio y os empezamos a mostrar todo. Venga. Bueno, aquí estamos de nuevo después de esta intro y después de haber grabado ya alguna cosa, pero la verdad que teníamos muchas ganas, gracias a todos los amigos de Oasis que nos han habilitado esta salita para poder grabar tranquilamente y resguardarnos de la lluvia, y por supuesto a nuestros amigos de Katwin, porque gracias a ellos estos unboxings están siendo posibles, que por cierto, antes de abrir, vamos a empezar por el Watch Ultra 2 en negro, pero también tenemos el Series 10, no os vayáis, pero deciros que si queréis comprar cualquiera de estos relojes u otros productos de Apple, visitéis la web de Katwin o cualquiera de sus tiendas, porque además disfrutaréis de promociones exclusivas que no os van a dar en otros sitios. Véase 3 meses gratis de los servicios de Apple, pues por ejemplo Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, en fin. También tendréis acceso a un mes de seguro gratuito, el seguro de Katwin, y también tendréis acceso a la escuela de Katwin, que puede parecer una tontería, pero no lo es para la gente que a lo mejor no sabe cómo sacar el máximo provecho a las nuevas funciones de sus dispositivos. Voy a explicar perfectamente cómo Así que... ¿Le damos, Fernando? Tenéis todo en la descripción. Dale, David. Vamos a abrirlo. Vamos a ver este nuevo reloj, que realmente es un modo continuista, simplemente hay que hacer hincapié en el color nuevo. Bueno, vamos a quitar todo esto de aquí, que es oscuro, muy oscuro. Eso es. Vamos a ver. El reloj creo que está aquí. Sí. Esto es la correa, es que bueno, es mira, una correa así verde tipo militar, ¿no? Parece, ¿no? ¿Es verde o...? Bueno, yo soy daltónico, tengo un bueno, problema sí, serio. Es verde. Creo que es la negro, verdad ¿no? que es bastante elegante y es la que me gusta. es la de telita, que además es la que particularmente creo que mejor le sienta a este Apple Watch. Bueno, así vamos que, a ver el nuevo color, Fernando. Bueno, la portada, aquí tenemos un dibujito del reloj. Eso es. ¿Vale? Que realmente lo que más llama la atención en este nuevo reloj es lo bien que queda el... Voy a romperlo, ¿eh? Sí. Tomar vientos. Lo que queda realmente bonito, si quieres acercarlo a la... Toma, Fernando, si quieres acercarlo tú. Sí, la de corona, todos modos, la corona seguramente naranja. haya algún primer plano en el recurso, pero bueno, por si acaso sí, aquí estamos. Es un color muy bonito, ¿eh? El titanio negro es precioso. La verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, realmente es la única novedad. Ahora, de también estoy viendo, ¿Sí? porque aquí lo cuento ¿Dice todo? Mira las huellas, ¿eh? Sí, se marca. No sé si se estará notando en este plano superior, pero voy a intentar acercarlo un poquito más. Bueno, realmente es cierto que el reloj no lo vas a estar cogiendo porque está en tu muñeca A ver, eso y punto. es tal cual, ¿vale? Pero es cierto que se marcan las huellas y poco más, no tiene mucho más novedad este reloj. Pero bueno, muy sí, bonito, ¿eh? me gusta muy el color. bonito. Si comparamos, aquí tengo los dos. Sí. Vale, aquí se están viendo los dos. Tal vez sea más, se integra mejor en la piel, ¿no? ¿no? Está bonito. Bonito. Este es el que vas a usar tú Sí, este año, ¿no? sí, con la correa, si quieres la sacamos o la quieres enseñar rápidamente. Sí, bueno, toma. Venga, vamos a ello. Adelante. Vamos allá, para no hacerlo muy largo. Si quieres, vamos para allá. A ver qué correita trae este año. Sí, Sí, mira, es muy verde, bonita. efectivamente, es la que tú dices, es color verde. Es muy bonita. Es muy bonita, muy bonita. Se integra, va a quedar perfecto con el reloj. Sí. Muy bonita. Aquí la estamos enseñando también, a ver. Yo creo que es el mismo color que teníamos, ¿eh? Es el color que a mí me gustaba del año pasado. Bueno, chicos, pues este es el color nuevo, ¿no? A ver, vamos a... Creo que ese es el otro lado, ¿no? Así, eso así, es. ¿no? Sí. Lo hizo un amigo mío, Asines. El Ricky, ¿no? Eso es. Joder. Va muy bien, ¿no? Se pone nervioso. Vete sacando el otro si quieres y ya me pone. Parece que no has grabado nunca, macho, que esté yo nervioso, que hace un siglo que no grabo, pero yo estoy tranquilo. Mientras David pone la correa Venga, de a Apple Watch, ver si soy yo la capaz de. vamos a abrir Ojo, el Apple Watch Series 10. Qué bien va, ¿eh? Que el Apple Watch Series 10 sí que en este caso trae algunos cambios interesantes, véase el nuevo diseño principalmente. Oh, qué bonito. Tiene también ese nuevo altavoz que permite que podamos estar escuchando música sin necesidad de conectar auriculares, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estáis viendo... Qué grande, ¿eh, Fernando? Las sensaciones... A ver, este es el modelo en principio más grande de la gama, el 46 milímetros. Este año han crecido un poquito las pantallas en tamaño.
pero tampoco demasiado. O sea, a ver, me explico. O sea, realmente la versión que teníamos hace un año era de 45 milímetros, la versión más grande, esta es de 47 milímetros, de 46, perdón. O sea, Bueno, se nota, ¿eh? Vamos allá. Joder, se nota, se nota. ¿Este es el tuyo, Fer? ¿Este es el que te vas Este a...? es el que seguramente usé yo este año. ¿Sí? Sí, este modelo. La verdad que estoy cansado ya un poco de Ultra. Llevo 2 años usando el Ultra, entonces me apetece cambiar un poco. Vamos a ver. Venga, rompe el papelito. Ahí está. Qué bonito es. Ya sin romperlo, ¿eh? Qué bonito. Yo lo he tenido que romper, soy un torpe. Qué bonito es, ¿eh? La verdad que, a ver, a simple vista, no sé si están enfocados, perdonad, si no está enfocado, pero a simple vista sí que efectivamente se confirma que es Muy más bueno. delgadito. O sea, Me muy ligero. recuerda mucho, Fernando, al famoso iPhone piano, color piano. Sí, es cierto, el Jet Black. El Jet Black. Tendremos que tener Eso cuidado. Ya nos irás contando si Aquí no se tenemos descascarilla. los Esperemos que no. altavoces. A ver, aparentemente muy bonito. Muy bonito. Muy finito. Es cierto que la única pega uno respecto a otro es lo que dijimos en su momento. Este es más tosco, más grande, más Sí, más deportivo. Más deportivo. Sí, este es más elegante para Más vestir. batería, las cosas como son, más batería, pero bueno, jolín. Y bueno, y aquí Muy tenemos chulo, obviamente El cablecito. el cable correspondiente para la carga. Vale, pues vamos a ponerle una correa, vamos a encenderlo un poquito y os cuento mis primeras impresiones ya con el puesto. Perfecto. Va. Bueno amigos, pues ahora sí, ya han pasado unas horitas, un par de horitas desde que tenemos los dispositivos y ya hemos podido configurarlos, probarlos ya con un poquito más de detalle. Y a ver, cosas que os podemos decir con respecto al Ultra, David. Con respecto al Ultra, solamente ha habido un cambio de color. Por lo tanto, los que estéis evidentemente en el Ultra 2 o en el Ultra, lo dicho, no existe una modificación. Sí que es cierto que la correa que más me ha gustado es esta que trae el tonito este naranja que pega con la corona digital. Con la corona digital y Eso con es. el botoncito Sí. que se puede configurar. Así que, vale, pocos cambios. Color, Vale. punto. Me toca Apple Watch Series 10. Abusón. Apple Watch Series 10. Bueno, así cómodamente. A ver, tranquilo. sí, ponte cómodo. Me gusta mucho el diseño, la verdad. Muy continuista, también te digo. O sea, me gusta mucho quizás, o no critico tanto la falta de cambio en el diseño porque vengo de usar 2 años el Ultra. Por eso es muy sano a veces valorar los dispositivos con cierta objetividad. Si te compras el modelo del año pasado ya no podemos pedir que Apple nos esté cambiando el diseño todos los años. Por tanto, tengo que decir que me gusta, lo voy a usar seguramente este año. ¿Se te va a rayar? No lo sé, esperemos que no. Yo soy muy contaremos, cuidadoso. lo contaremos. Soy muy cuidadoso con el dispositivo, pero la verdad que se agradece esta reducción del grosor. Luego el look brillante que tiene esta versión Jet Black, la verdad que también me gusta. Es la versión que más me gusta de las 3. Muy elegante. Sí. Y hemos estado probando el altavoz. Ya sabéis que estos modelos, igual que también el Ultra 2, te permite poder utilizar el altavoz pues, para reproducir contenidos como podcast, listas de Apple Music, etc. Y a ver, es un altavoz que suena normalito, ¿no? Yo he hecho la prueba reproduciendo un podcast de Nordic Wire y a ver, en entornos muy ruidosos no lo vas a escuchar, en entornos, bueno, donde no haya mucho ruido, pues sí, te puede servir, pero vamos, que tampoco creo que sea una característica determinante. No es para tirar cohetes. No, lo que sí que puede resultar útil pues para la gente que quiera hacer deportes acuáticos es que este modelo tiene un profundímetro, no llega a ser tan avanzado como el del modelo Ultra, pero bueno, esto lo voy a obviar porque no hemos grabado ningún recurso porque no me va a tirar al lago que tenemos ahí, así que Oye, nada, que simplemente lo hay, eso. Que lo hay. Sí, pero yo no me quiero mojar hoy. No. Te has venido a menos. Te has venido a menos. Pero vamos, las primeras impresiones son de que es un reloj continuista, con un diseño muy bonito, con una pantalla muy brillante y que se ve muy bien en todas las perspectivas. Es muy bonito. Y hay que decir, bueno, la nueva esfera que ha salido con un nuevo sistema operativo es muy bonito. Además se ha copiado de mí, pero... Sí, me he puesto la misma que tenía David, que es de WatchOS 11 en realidad la muy, esfera. muy bonito, ¿eh? Así que nada, ya os contaré en la review de todos modos y recomiendo, en qué caso recomiendo comprarlo y demás. Así que estad muy atentos al canal y si os interesa comprar estos relojes o cualquiera de los otros productos que hemos ido desempaquetando en estos últimos días, ayer con los iPhone y el próximo lunes con los AirPods, pues por supuesto visitad el enlace en la descripción donde podéis comprarlos con Catwin, con la gente de Catwin. Muy bien, Fer. Yo poquito que decir porque esté muy continuista. Ya está. Pues nada, que si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, que os suscribáis si no estáis suscritos todavía al canal y que estéis muy atentos porque se vienen muchos vídeos. Ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Ahí está. Chao.